Si estás viendo este vídeo es porque seguramente estás pensando si el diésel aún sigue vivo o no, si me vale o no me vale la pena continuar apostando por un diésel. ¿Qué pasa con la etiqueta? ¿Pero por qué no puedo tener un coche que pueda entrar a la ciudad, que tenga una etiqueta correcta para las restricciones, pero que pueda tener autonomía? Y que por qué no un diésel. En el vídeo de hoy vamos a conocer el CLE 220D, un coupé coche que está en peligro de extinción, pero que sobre todo está con una motorización diésel, sí diésel, pero con una etiqueta eco medioambiental. Así que nada, dentro intro y empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy día de lluvia, invierno, y bueno, vamos a hacer este capítulo al volante del Mercedes-Benz CLE 220D, un coche que ya en otra oportunidad mi compañero Alejandro hizo la prueba del CLE 300 gasolina, pero en esta oportunidad decidimos coger este coche por primero ser un coche coupé, una línea, una categoría o un segmento que está muy poco visto. Solo las marcas top premium pueden mantener una gama, aunque pequeña, pero sí con opción coupé. Y una motorización diésel, sí señores, el diésel sigue vivo y marcas como Mercedes-Benz se lo pueden permitir tener un coche diésel en su gama, y en este caso en un CLE, un coche coupé con diésel. Esto cómo va, no lo entiendo. Pero bueno, vamos a parar un momento y vamos a hacer un breve repaso de las líneas exteriores de este coche. Una línea coupé muy bonita, con un aire más llegado a la clase S de Mercedes-Benz, y este modelo ha llegado para hacer una unión muy buena entre el clase E y el clase C, también coupé. Así que tenemos ahora este modelo únicamente a medias entre estas versiones, entre estas gamas, ofreciendo esta categoría CLE. En este caso, este coche tiene un buen diseño, con una línea coupé hermosa, muy bonita. Yo creo que para los apasionados y los que no sean apasionados, siempre hacen vista de un coche coupé, y más si es un Mercedes-Benz que siempre ha tenido una línea coupé muy bonita. En este caso, bueno, tenemos una línea bastante bonita, unas llantas AMG, todo con este toque más deportivo, más gañán, una silueta trasera con unos pilotos traseros también de la última generación de Mercedes, y todo con muy buena línea. Pasando al interior, tenemos un coche con un equipamiento increíble. Además tenemos este acabado bitono que le da muy buen resalte. Por supuesto tenemos un coche 4 plazas al uso totalmente, no hay opción de 5 plazas en esta unidad. Y aquí podéis ver un poco cómo son las dos banquetas traseras, una zona central bastante útil para dejar algún tipo de bebida o algo, pero todo centralizado al nivel de confort trasero, porque ya para tener un coche coupé no está nada mal. En la parte delantera, dos asientos muy bonitos, muy confortables, con masajes, calefacción, ventilación, todo a nivel de confort premium. Y luego, bueno, un salpicadero de nueva generación para este CLE, donde tenemos la pantalla en vertical con la tercera generación del M-Box, que es muy bueno a nivel de configuración, de capacidades, de opciones. Está muy bien logrado este sistema M-Box para este CLE. Tenemos un maletero de unos 420 litros que además tiene muy buena profundidad. La boca de carga no es de las peores. Hemos tenido coches coupé que la boca de carga puede ser un poco más incómoda, sobre todo para dejar maletas grandes, pero este coche la verdad es que se aprovecha bastante bien, sobre todo en profundidad. Eso sí, en altura tenemos que estar muy pendientes porque sigue siendo un coche coupé.
Y bueno amigos, este coche la verdad es que me sorprende muchísimo para estar a día de hoy, 2026, con esta opción diésel. Te puede chirriar los oídos, puede ser de los más puristas e incluso, ¿por qué no?, los que están apostando por un sistema 100% eléctrico, con un coche eléctrico, que Mercedes-Benz también apuesta por ello. Pero señores, está claro que un coche diésel, yo en mi humilde opinión, sigue teniendo las cifras imbatibles de poder recorrer toda España sin tener que soltar el pedal. Y eso a día de hoy se agradece muchísimo, pero que muchísimo. ¿Por qué? Porque este coche puede hacer con sus 66 litros de combustible diésel, podemos hacer más de 1200 kilómetros sin pararnos. Y eso obviamente se agradece. Además, si buscas un coche coupé, que por eso también tiene parte de este vídeo, tenemos esas dos opciones, ¿no? Estás buscando un coche con buena autonomía, pero además con una línea tan bonita como un coupé. Pero ojito, aquí viene no la trampa, sino que sí la opción que ofrece Mercedes. Es una hibridación ligera, 48 voltios, y con esto este generador, este arranque, tenemos 48 voltios, unos 23 caballos de aporte adicional para ofrecer estos 197 caballos y 440 Nm par. Eso sí, un motor 2 litros, turbo, diésel, que bueno, ofrece una dinámica incluso casi exquisita, ¿no? Es verdad que ya este motor no se siente la rumorosidad de un diésel ni las vibraciones. Sobre todo este aporte microhíbrido nos ofrece en el Start-Stop, que sí, que lo tenemos aquí, que lo podemos activar o desconectar, pero si lo llevamos activo para andar en ciudad, por ejemplo, cuando vuelve a activar no hay esa vibración tan incómoda como en algunos modelos predecesores, ¿no? Incluso de la marca. Aquí es prácticamente ni se siente ese arranque gracias a esta hibridación. Han hecho esa combinación perfecta de unión para poder obtener ese sistema de Start-Stop, vamos, impecable. Un coche que al tener esa etiqueta puedes entrar en ciudad con una coupé increíble, una línea espectacular, muy bonita, pero ojito, porque este coche no está pensado para estar en ciudad. Tanto por el tamaño, 4,5 metros, no es un coche urbano, ¿vale? Pero sobre todo por el tema diésel. Ahí es donde yo pongo la primera pega. Si tú eres una persona de estar mucho por ciudad y hacer pocos kilómetros, no te vayas por este motor. A pesar de que tenga una etiqueta eco, señores, no apostéis por el diésel, ¿vale? Porque el filtro de partículas al final no llega a la temperatura ideal y va logrando tapar hasta que llega un punto que ya hay que hacer regeneraciones más exhaustivas. Y no busquéis este motor si vuestro trayecto es de pocos kilómetros diarios o incluso semanales. En cambio, si eres una persona que viaja muchísimo, hace kilómetros por doquier y quieres tener esta comodidad y este nivel de confort y esta línea coupé, este es tu modelo. Un coche con más de 1200 kilómetros, no tienes por qué pararte cada 3 horas a recargar, puedes hacer un viaje de Madrid a Barcelona en un solo pispás, y que además incluso te puedes quedar con algo de diésel en el depósito por los consumos que tienen. Consumos por debajo de los 5 litros, es una auténtica barbaridad. Un coche que rivaliza de tú a tú con híbridos ya tan tradicionales y tan conocidos como los Toyota híbridos, por ejemplo, que tienen unos consumos muy buenos, pero que aquí tenemos un coche de casi 200 caballos, pero que además nos aporta, señores, una línea y un diseño espectacular, pero que además es diésel. Así que si tú haces muchos kilómetros, si eres de los que no para, están por toda España, incluso por toda Europa, ¿por qué no? Esta es tu alternativa. Tienes un coche con una buena comodidad para 4 personas, eso sí, y obviamente un nivel de equipamiento increíble. Tenemos varias opciones en CLE, no os preocupéis, incluso versiones AMG más deportivas con gasolina. En fin, tenemos opciones, señores, pero esta versión 220D quizás puede ser la más, digamos,
de problema en cuanto a decisión, me voy por un diésel o no, ¿qué hago? Pues es lo que os digo, si estás pensando viajar, hacer muchos kilómetros, este sigue siendo tu alternativa. Por supuesto, otras cosas, si vas por ciudad o tienes un uso intensivo en familia, tienes que llevar a los niños detrás y eso, tener en cuenta que es un coche coupé, un coche 2 puertas. Tenemos anclajes ISOFIX, eso sí, no pasa nada, pero que la apertura y cierre, al ser electrónico, siempre es un poco más engorroso, sobre todo en días como hoy de lluvia, que tienes que a lo mejor bajarte rápido porque está lloviendo, y entonces todo esto hace que sea un poco más lento con respecto a un coche 4 puertas, ¿no? Entonces, este coche práctico no es, este coche es un coche, yo diría incluso capricho, para quien busca un coche bonito, un coche, bueno, para 2 personas, incluso con esas 2 banquetas traseras que son cómodas con respecto a otros coupé, pero que para un uso menos intensivo, a eso me refiero. Entonces, como ya un poco de conclusión, señores, este coche yo te lo recomiendo si haces muchos kilómetros con esta motorización, muchos kilómetros, no te preocupas, y su precio 62.000 euros, ojito, ¿vale la pena pagarlo? Yo apostaría que sí. Ya veo muchos modelos en el mercado que tocan incluso los 40 y 50.000 euros y no llega ni a la mitad del equipamiento y el acabado que lleva este Mercedes, ¿vale? Entonces, obviamente, hay que poner un poco más, pero dar el salto por un coche coupé con una línea tan bonita, un modelo que obviamente te va a enganchar y con la calidad de Mercedes, pues lo puedes tener. Eso sí, recordar, etiqueta eco, 48 voltios de microhibridación, pero tenemos más de 1200 kilómetros de autonomía y consumos por debajo de los 5 litros. Una auténtica barbaridad. Pero eso sí, si haces muchos kilómetros. Si no, busca la alternativa CLE 200 gasolina, que tienes lo mismo, pero con un motor gasolina que te vas a despreocupar en tus pocos kilómetros que harás al año o a la semana, ¿por qué no? Entonces, ahí es donde tienes que tomar la decisión muy objetiva y con cabeza para tomar la decisión. Pero, una cosa te digo, ¿tú qué piensas? ¿El diésel sigue teniendo vida con motores y opciones como hace Mercedes? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Y te harías con un coche de este estilo? CLE, coupé, ¿te gustaría? Déjamelo en los comentarios. ¿Y qué otra opción ves en el mercado a día de hoy? Si tienes dudas, déjalo aquí también en los comentarios. Agradecemos a Mercedes España la sesión de este CLE 220D y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y tenéis las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.